Ya que la deuda de sueño la vamos pagando ahorita, al día siguiente, al año siguiente, y cada vez se va haciendo más por estar sacrificando muchas horas de sueño. Y entonces, después viene no la ojera, sino el dolor precordial, un accidente cerebrovascular, obesidad, que era el tema que yo iba a incluir acá, ¿no? La obesidad, gente que sacrifica el sueño por ir a hacer ejercicio y sus resultados son pocos porque sacrificó el sueño, no reasignó sus horarios, sino le quitó una media hora, las 3/4 de hora a su hora de sueño, y todo lo demás lo siguió igual, ¿no? Entonces, lo único que hizo fue acortar su ciclo de sueño. Y si quisiera que me platicaran cómo se da el ciclo de sueño. Y entonces, está incidiendo en eso. Claro, retomando este punto de la obesidad con el sueño, hay una relación bien interesante, qué bueno que sale, porque sabemos que hay una correlación entre las horas que dormimos y nuestro índice de masa corporal. Es decir, mientras más horas dormimos, somos más delgados. Y esto se ha demostrado desde niños de 3 años hasta adultos mayores. Entonces, bueno, esto ha motivado a que investiguemos un poco más. Hay un estudio que me gusta mucho, se realizó en Canadá, que demostró cuáles eran los factores que más impactaban en el sobrepeso de una población de cerca de 200 y cacho canadienses que siguieron durante 6 años. Y se dieron cuenta que el factor que más impactaba en la ganancia de peso era la restricción de sueño. Inclusive más que la dieta, que una dieta alta en lípidos, que no hacer ejercicio, que el consumo de alcohol y algunos otros factores que analizaron. Entonces, este artículo se llama "Le estamos ladrando al árbol equivocado", ¿no? Porque pues parece ser que hemos puesto mucha atención para tratar de atacar este problema de sobrepeso y humanidad y obesidad que tenemos en diferentes partes del mundo. Pues hemos tratado de atacar la dieta, ¿no? Que no es que esté mal, vaya, o sea, hay que tener una buena dieta. Hemos atacado el sedentarismo, que tampoco digo que no lo hagamos, hay que hacer ejercicio, pero no hemos volteado a ver probablemente uno de los factores más importantes en el sobrepeso, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí personalmente me parece muy interesante. Y tratando de entender por qué, bueno, que tiene que ver dormir mucho, poco, bien, mal con el sobrepeso, pues también ya nos hemos intentado mucho tratar de entender qué está pasando. Cuando una persona duerme poco o tiene un trastorno de sueño, se altera la liberación, la regulación de dos hormonas que están relacionadas con el alimentos, la grelina y la leptina. La grelina es una hormona que nos da mucho apetito, empieza a liberarse cuando tenemos que comer, y la leptina, por el contrario, es la que le va a indicar a mi cerebro que ya tengo saciedad, que ya estoy satisfecho. Cuando una persona duerme pocas horas, y estamos hablando de dormir 6 horas y media, que cuántas personas que nos escuchan probablemente es lo que duermen cada noche, se altera esta liberación de hormonas y se libera más la grelina y menos la leptina, provocando que el sujeto coma más y que no sienta saciedad rápidamente. Entonces su ingesta va a incrementar. E inclusive se han demostrado en otros estudios que estos pacientes o estos voluntarios prefieren o eligen alimentos particularmente dulces e hipercalóricos, probablemente para compensar la falta de sueño. Entonces, bueno, es un acercamiento que a mí me parece interesante respecto al sobrepeso y la obesidad, que al final es otra pandemia, ¿no? Es otro problema de salud público importantísimo en nuestro país. Muy, muy importante. Podemos agregar a este punto porque podemos irnos, como dice Paul, desde lo muy superficial hasta lo muy profundo, pero ya hablando de efectos bioquímicos durante el sueño, esto que menciona Yoali es muy importante, pero si le sumas otros fenómenos, como que la hormona relacionada con el estrés, es el cortisol, también está liberándose de manera adecuada. Cuando deberíamos tener picos justo cuando nos estamos levantando para activarnos y estar listos para hacer nuestra vida diaria sin problemas, estamos teniendo picos de cortisol en horarios que no deberíamos tener en la noche. ¿Y por qué? Porque tenemos incremento en el estrés emocional, incremento en el estrés físico, que va a hacer que en la noche estemos incrementando niveles de cortisol, y al final es una señal de alarma que
emite el cuerpo para prevenirnos de malos tiempos. Y entonces se va a incrementar este fenómeno de incremento de ingesta, ¿no? Y de acúmulo de grasa para poder mantener al cuerpo listo para los malos tiempos. Y entonces es una combinación de fenómenos que nos está afectando crónicamente. Por eso quizás en la población mundial, pero especialmente en Estados Unidos y en México, donde muchos dirían que la vieja idea de que en México la gente no les gusta trabajar, pero si en la OCDE somos de los que más trabajamos, lo que pasa es que no hay una distribución adecuada del ingreso. Pero eso es otro tema. El punto es que también quita el sueño. Que también quita mucho el sueño, pero lo quita por esto, porque estamos estresados para llenar una agenda económica, ¿no? Que nos incrementa los niveles de otras sustancias del cortisol. Y eso también se puede sumar a este fenómeno de obesidad tan marcado en nuestra población. Y se convierte de esta manera en un círculo vicioso, en donde el mal dormir genera conductas que empeoran a su vez el sueño, ¿no? Si estamos hablando de esta relación tan directa entre el sobrepeso y los índices de masa corporal con el mal dormir, inclusive con diabetes, particularmente diabetes tipo 2, que se ha visto que es uno de los factores prevenibles mucho más importantes que la genética, particularmente en el diabetes tipo 2 estoy hablando, es decir, que corregir el sueño impactaría de manera positiva en el riesgo de padecerla en el futuro. No sucede de esta manera, sino a la inversa. Estamos con una restricción de sueño, con estos micro o macro despertares, es decir, interrupción o fragmentación en la arquitectura del sueño, donde más despertares nos están generando mayor problema para tener un ciclo fisiológico e higiénico de sueño. Dormimos cada vez más mal, incrementamos nuestros índices de masa corporal, que esto a su vez se convierte en un factor de riesgo, por ejemplo, para la apnea obstructiva de sueño, que a su vez vuelve a ser otro factor que va a estar contribuyendo a una mala calidad de sueño, a una mala arquitectura de sueño, a muchos despertares durante la noche. Entonces verdaderamente se convierte en una bola de nieve extremadamente difícil reducir. Y todo esto regresa nuevamente a aspectos fisiológicos sumamente básicos que, aunque no sea el causal único, definitivamente está relacionado este tema de la calidad del sueño en estas personas. Qué interesante todo esto. La verdad es que yo como no especialista creo que estoy aprendiendo. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente, insisto, el sueño es lo primero que estamos dispuestos a sacrificar por hacer otras actividades. No estamos conscientes, a lo mejor intuitivamente sí, pero no conscientes de lo que significa para el cotidiano, no para otras cosas. Para mis actividades cotidianas, realmente puedo tener mejor desempeño con todos los activos, puedo estar más alerta, ¿sí? Pero sobre todo en la parte que mucho nos lleva a nosotros en la Dirección General de Atención a la Salud, a prevenir cosas. Esto que habla de factores modificables para la prevención o la presentación, el desplazamiento en la presentación de enfermedades como la diabetes, la propia hipertensión arterial. Y si bien tiene su carga genética, podríamos, con aspectos bien llevados de prevención, atenuar incluso que no llegara a presentarse, ¿no? Que eso sería lo sensacional. Entonces, creo que esto es bien interesante. Un poco abordaste ahora las etapas del sueño, cómo se dan en el día a día. Bueno, antes de pasar a este punto, yo quisiera todavía tocar uno de los elementos que más preocupan desde el punto de vista de la restricción de sueño. Resulta que los trastornos de sueño se han identificado como el asesino número 1 de las carreteras en países en donde se ha estudiado esta relación. Y esto nuevamente se convierte en una verdadera llamada de atención y de alarma. No dormir bien, utilizar o manejar un vehículo en movimiento representa más muertes que el alcohol y las drogas juntas. Confusiones.